Hola, buenas tardes, buenas noches. Bueno, quería agregar este video, esta forma también de presentar la clase 10. Comentarles además que este año en la materia hubo actualizaciones de materiales, así que eso siempre es un lindo movimiento para repasar lecturas, para actualizarlas, ¿no? Y un poco en esa clave, mi idea era poder compartirles algo de esta clase 10 en este formato. Una clase que va a ser bastante especial porque justo tocamos en esta clase y compartimos este año un texto de mi autoría, de una investigación de exploración que realicé allá por el 2013, 14, 15, que tiene que ver con la ausencia, con el extravío de adolescentes mujeres, ¿no? Y hoy es domingo, 31 de mayo, nos enteramos del femicidio de Agostina y de otra adolescente de Misiones, sensibles, ¿no? Con estas noticias. Así que vamos a ver cómo también compartimos ese texto en este marco que me parece importante traerlo. Yendo a la clase, esta es la unidad 3 y el título de esta clase es Revisiones, responsabilidades y horizontes posibles, políticas de cuidado y responsabilidades colectivas. Y entonces no nos toca ya solo diagnosticar o pensar cómo el Estado interpreta las necesidades o cómo esas mallas institucionales reproducen desigualdades. Me parece y nos parece que lo importante en esta ocasión es también interrogarnos de modo directo sobre nuestras responsabilidades, ¿no? Y nuestros lugares en tanto profesionales frente a escenarios, ¿no? Donde las niñeces y las adolescencias tensionan las fronteras de lo establecido, ¿no? Nos invitan siempre a movernos un poco de lo que esperamos que ocurra con ellas en determinados ámbitos. Por eso, la bibliografía de esta clase entendemos que propone ahí dos coordenadas para destacar, ¿no? Por un lado, la emergencia y el alojar las infancias trans en esta Argentina. Hay un texto muy potente de Melgar, Cavero, Cárdenas y Galeto que nos aporta una sistematización desde un abordaje que corre la mirada, deja a un costado la mirada biomédica y que intenta y que apunta a recuperar las voces de la familia y de los profesionales y sobre todo la de las propias niñeces, por eso también es tan potente, ¿no? Y ahí el análisis es clave en el sentido de que lo que propone justamente es el análisis de las transiciones familiares, de cómo la familia puede ser la primer trinchera de cuidado o el primer espacio de rechazo, ¿no? Hay algo ahí con recuperar las voces y las trayectorias de estas experiencias de vida que siempre la familia ocupa un poco estos dos lugares, ¿no? Pero el trabajo este también lo que hace es mirar y destacar las barreras burocráticas, ¿no? Que están en las escuelas, que están en las salitas de salud, ¿no? Que son parte de las instituciones, como venimos ya señalando o destacando, ¿no? Que además son espacios que lo que exigen frente a estas experiencias de vida son como estas pruebas de autenticidad, ¿no? Y ahí esto viene en sintonía con el texto de la Agencia Presentes, ¿no? Que lo que trae es la dimensión comunicacional y cultural, además pensándola en un contexto de avanzada de discursos neoconservadores, ¿no? Y ahí ese texto nos insta, ¿no? Pensaba esta palabra cuando armaba este punteo para compartir esta clase, porque ese texto nos insta a desmoronar mitos, ¿no? Mitos del sentido común, eh, como el capricho por la incapacidad etaria, ¿no? O el mito del adoctrinamiento del adulto, ¿no? Bueno, quiere hacer esta transición porque es en los grandes casos, en la mayoría de los casos, mejor dicho, es la madre la que le mete cosas en la cabeza. Bueno, digo, ahí estos mitos que presenta este artículo nos instan, ¿no? A esto, a desandarlos, ¿no? Em, y lo digo también y lo enfatizo porque no es una tarea secundaria, no es una toma de posición política indispensable que además es parte de la posición política de la materia, ¿no? Y desarmar eso implica asumir que el cuidado no pasa por tolerar lo diferente, ¿no?
sino por transversalizar, ¿no? Una pedagogía que desheterosexualice los espacios comunes, ¿no? Para que la multiplicidad habite las aulas sin pedir permiso, y ahí me viene siempre Val Flores con su texto, ¿no? Que invita también a desheterosexualizar las pedagogías, por ejemplo. Y entonces, la otra, esta era la primera coordenada que decía que tenía la bibliografía. La segunda es ir a este texto de mi autoría, de allá del 2014, hace un montón. Pensaba en la necesidad de actualizar estas informaciones que ahora voy a poner en común. Ese texto se llama Decidí irme de mi casa, una aproximación a la problemática de extravío de niñas y mujeres adolescentes desde el enfoque de género. Y esa es una investigación de exploración que realicé por aquel tiempo. Em, También en aquel tiempo yo era parte del primer equipo de recepción de denuncias de búsqueda de paraderos. Se llama el registro de informaciones de menores extraviados. Todo escrito en masculino, por supuesto. Em, Ese registro recibía y sigue recibiendo, esto sigue funcionando actualmente en la órbita del Ministerio de Seguridad, perdón, del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires, y es el registro que se encarga de justamente de dejar registro de cada denuncia de averiguación de paradero de menores de edad, de adolescentes, de mujeres y varones, de niños, niñas menores de edad en la provincia de Buenos Aires. En aquel momento me llamó muchísimo la atención cómo mayormente eran denuncias de averiguación de paraderos sobre mujeres adolescentes, y cómo además, entre otros datos que emergen de ese trabajo que realicé, la mayoría además volvía sola. Digo que es otra etapa, ¿no? No es que el dispositivo que tenía que buscarlas las encontraba, sino que ellas se ausentaban y ellas regresaban. Bueno, ahí abrí un poquito más de lo que comparto en la clase, pero me parecía importante eh, traerlo porque es como central pensar qué ocurre, ¿no? Cuando el entramado de la familia y de las instituciones fallan, ¿no? Y llevan a que las adolescentes se vayan, ¿no? Se quieran ausentar de la mirada de los adultos y de las adultas. Lo que busco ahí es desarmar analíticamente la categoría de extravío, porque no es que se extraviaban, ellas estaban visibles en algún otro lugar, y también lo que intento es como, bueno, revisar y exponer un poco esos dispositivos policiales, judiciales, mediáticos, porque lo que ocurre mediáticamente cuando se tornan, em, esto, ¿no? Circulan las noticias y los medios hacen eco de esas ausencias. Bueno, nada, es un montón lo que circula en función de los sentidos de, bueno, ¿por qué se fue? La rebelde, la descarriada, se fue con un noviecito, un montón de prejuicios, un montón de esto de los mitos incluso, ¿no? Del sentido común, pero sobre todo muchísima falta de perspectiva de género, muchísima falta de perspectiva interseccional para pensar qué ocurre cuando esto pasa, ¿no? Y entonces me parecía importante que esto, ¿no? Poder analizar este extravío no como un delito o como una anomalía individual, que es como a veces se presenta, ¿no? Se patologiza y se judicializa algo ahí, se ponen esos términos, correrlo, sino traerlo como una estrategia de resistencia y un grito político subjetivo ante violencias por motivos de género, ¿no? Que se tornaron intolerables para esas trayectorias de vida de esas adolescentes mujeres. Por supuesto que no es en todos los casos, ahora les voy a compartir un poquito de las estadísticas de aquel momento, pero me parecía interesante para pensar justamente esos mitos en las instituciones, ¿no? Y cómo opera la falta de perspectiva en las políticas públicas. Me parecía también importante, y un poquito ya lo adelantaba, ¿no? Destacar que cuando
es o localizada o la adolescente se hace visible nuevamente, como en muchísimos de los casos que conocí ocurría. Bueno, muchas veces lo que ocurre frente a esto es que vuelven a los lugares de donde quisieron, por supuesto, donde quisieron ausentarse, donde en muchos casos hubo violencias, digo, fuertes, ¿no? Abusos, o también son institucionalizadas, ¿no? Por supuesto, no en todos los casos, traigo con mucha fuerza esto, pero sí hablar con un poquito más de foco en los casos que trabajé para esa investigación, que dan cuenta de esto, ¿no? De la importancia de que las políticas públicas sean pensadas e implementadas desde una perspectiva de género y diversidad. Y para ir un poquito cerrando esta presentación que se extiende en el tiempo que tenía previsto, pensaba esto, ¿no? Que este circuito o que está también traer esto es un poco recuperar esto de las malas prácticas, ¿no? Em, las malas prácticas en las instituciones, que las podemos pensar en este caso en un espacio de búsqueda de adolescentes y de niños y niñas, las malas prácticas en las escuelas, en las salitas del barrio. Bueno, ¿no? Ahí, en este caso puntual de las búsquedas, la palabra de la piba, esas adolescencias, son sistemáticamente desestimadas, ¿no? Y desestimadas bajo estos prejuicios que decía o a los que refería, androcéntricos centralmente, ¿no? Porque mienten, se van con los novios. Bueno, ahí volver sobre esto, ¿no? Sobre la falta de enfoque de género y de interseccionalidad, que son enfoques claves y son enfoques vitales para comprender que esas jóvenes no se extravían, ¿no? Sino que huyen de tramas de desprotección centralmente. Y entonces, bueno, les voy a compartir ahora esa estadística, a ver si puedo hacerlo aquí. Acá estamos, acá está. Entiendo que ahí ustedes lo están viendo. Y me parecía importante porque esa investigación, como les decía, este texto es de 2014, la investigación de exploración se hizo entre el 2015, 2013 y 2015. Y ahí comparto estos datos, ¿no? Hay el primer registro que se crea es a nivel nacional, luego viene acá en provincia de Buenos Aires el de niños, niñas y adolescentes extraviados, así lo llamábamos nosotros y nosotras como trabajadores del espacio, la ley tiene otro nombre. Y destacar sobre todo esto, ¿no? La feminización del fenómeno. De estos datos del 2013, el 65% de los casos totales son niñas o adolescentes mujeres, 3.000 denuncias frente a 1.300, ¿no? Ahí se ve la brecha en la adolescencia. Y el mito, traer de nuevo esto, ¿no? Del extravío versus a la realidad de la violencia. Bueno, el 86% de los casos eran abandonos voluntarios. Se habla de desapariciones. Esta política, esta temática en realidad tiene muchísimas aristas para pensar. Por eso, nada, me parecía importante ponerle palabra, sobre todo en el contexto, ¿no? de lo que ocurrió en estas adolescentes, como arrancaba el inicio, porque siempre todo es, por supuesto, evitable, ¿no? Si tenemos las políticas que venimos pidiendo hace mucho tiempo, muchos, muchos y muchas. Volviendo a esta infografía, em, en ese estudio, ¿no? Hablaba de víctimas de violencia doméstica. eh, Esto, el 70% es un abandono de domicilio, no tiene que ver con temáticas de género, porque destacar aquí el relevamiento que la mayoría eran normas de género las que llevaban a esas adolescentes a abandonar sus lugares. Control sobre los cuerpos, digo, cuando los adolescentes varones se ausentan, tienen otro permiso porque tienen otro permiso para ir a tener otras experiencias porque son varones, solo por eso, ni más ni menos, como si además no corrieran riesgo también no estando en sus lugares, ¿no? También de por sí pensar en por qué es más riesgoso y hay más denuncias sobre mujeres adolescentes que sobre varones porque está en la base como previa la presunción de que pueden ser víctimas de abusos, ¿no? Digo, hay prejuicios y hay cuestiones para destacar por muchísimos lados con esta temática.
Em, Quiero volver al foco central, que es que en estos casos la mayoría de estas adolescentes se ausentaron por normas de género, por control sobre sus cuerpos, por pedidas de tareas que tienen que ver con los roles históricamente adjudicados a los cuerpos femeninos, y que en la mayoría de esos casos también ellas volvían y se hacían visibles cuando lo definían ellas, no cuando las encontraba el dispositivo que se armaba para tal fin. Em, para ir cerrando, como este es un tema sensible y porque estamos frente a los hechos crueles del femicidio de Agostina, em, entre otros, porque también está el femicidio en Misiones de Dulce María, decir esto, ¿no? Hubo prejuicios y hubo falta de perspectiva de género, en tanto no se recuperaron denuncias que tuvieron que ver con otros momentos, y esto me lleva a pensar incluso en Micaela García. Eh, Necesitamos que esos dispositivos de búsqueda se activen sin estos prejuicios para poder encontrarlas sanas y salvas. Y es muy doloroso también y conmovedor que esto ocurra en vísperas de otro Ni Una Menos, a los 11 años, ¿no? De aquel primer grito que trascendió incluso los límites de nuestro país. Me parecía importante compartirlo en esta clave y entonces volver a la clase diciendo que esto, ¿no? Que necesitamos eh, que las niñeces y las adolescencias no sean más tratadas desde discursos que son universales, ¿no? Que se dicen de derecho, pero que no funcionan así en la práctica, que urge esa edificación de una comunidad de cuidados, ¿no? Y ahí el cuidado, entenderlo corriéndonos de un paternalismo adultocéntrico, ¿no? Sino como un hecho profundamente político, que implica asumir la corresponsabilidad de conmover nuestros propios marcos conceptuales. Así también arranca la clase de hoy, ¿no? Y entonces decir que garantizar el derecho, ¿no? A vidas libres de violencia es sostener una mirada afectiva que valide la palabra de los otros, de las otras, de les otros, ¿no? Y que construya entonces espacios donde eso que en principio podemos verlo como un error, como diferente, como lo distinto, ¿no? Tenga lugar, ¿no? Que la experimentación, que el juego tenga lugar, que lo podamos abrazar en tanto potencia, ¿no? Para esa transformación que queremos. Espero haber aportado un poco más no sé si claridad, pero sí de otras formas de compartir el material. Em, Esta está siendo una cursada muy distinta, es un año muy complejo por muchísimas cuestiones. Les agradecemos que estén acompañando. Los trabajos han sido hermosos, hermosos de leer, unas producciones muy potentes. Así que bueno, nos seguimos leyendo, va a quedar una actividad para esta clase también. Les dejo un fuerte abrazo.